Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal del Once Táctico. Esta vez no va a ser un Scouting Report como suele pasar mucho en el canal. Después de mucho tiempo volvemos un poco a las colaboraciones, a más videos de debate, que quiero probar un poco de nueva esta dinámica. Y el día de hoy tengo un invitado muy importante. Es alguien que probablemente ustedes ya conocen, ya el fondo les deja un poco Me claro de delata, dónde ¿no? viene. Sí. Es un chico que llevo mucho rato también siguiéndolo. Lleva años trabajando ya con Julio Maldonado Maldini, que supongo que Ujú. todos lo conocen. También está mucho en Despejados, que es de la plataforma Fibers, que también está en YouTube, que también está con Mr. Chip y Maldini Ujú. también. Les presento aquí a David Diegues. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, crack. La verdad que con muchas ganas de esta charla, de este análisis. Ya te he comentado por privado que estuve viendo la cuenta y la verdad que me gusta mucho lo que haces y creo que tratas el fútbol de una manera muy, bueno, muy profunda y por dentro y ya sabes que a nosotros en el canal en particular esa forma de hacerlo nos gusta mucho. Así que nada, encantado de estar aquí y de hablar de lo que quieras. Vale, primero muchas gracias por este comentario, porque sí, un contenido que a mí también me gusta mucho, pero sé que es muy de nicho, que sé que es fútbol, Sí. muy Ujú. nerdito, entonces Bueno, también tiene mucho estudio detrás, pero no, de verdad, muchas gracias. Y no, vamos a aprovechar que te tengo acá porque vamos a hablar de la Liga de España, ujú. obviamente. Vamos a hablar de los tres principales equipos. Vamos a Bien. empezar en este caso por el Real Madrid, que parece que estuviera planeado, pero viene de dos derrotas consecutivas. Viene de perder de local ante el Celtic y después de perder de local ante el Manchester City. Obtengo mis opiniones al respecto, obviamente. Siento que, no sé si llamarlo crisis, pero obviamente en Madrid que no hay paciencia, se espera que ganes en todo momento. Xabi Alonso está bajo la lupa porque ha tenido algunos que otro desencuentro con jugadores, la Ujú. plantilla parece que no arranca. Primero te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de la forma del Real Madrid en esta temporada hasta ahora? Bueno, la verdad que es un poco algo bastante inesperado en cuanto a que parecía difícil de imaginar que el equipo fuese menos un equipo de Xabi Alonso en el mes de diciembre que en el mes de junio. Y creo que en base a esa frase podemos empezar a construir el resto del relato. Yo creo que es un equipo que curiosamente viene de perder contra el City. Es verdad que dejando una mejor imagen que lo que venía dejando en Liga y con esos empates en Elche, el día de Vallecas y el día de Girona una mejor imagen, pero que pasa también por una mejora de actitud, que creo que es un debe que tiene el Real Madrid, ya no solo esta temporada, sino también en tramos de la pasada, donde veíamos a jugadores que a nivel individual están muy lejos de lo que ellos son. Hablo de Vinicius, de Jude Bellingham, eh, jugadores como Rodrigo, que llevaba 32 partidos sin marcar un gol, jugadores que están muy lejos individualmente de lo que son ellos técnicamente. Como colectivo, había muchos partidos en los que les ha faltado esa actitud que sí que tuvieron contra el City, pero ya tácticamente, a lo que nos podemos atener, el Real Madrid ha dado su mejor versión en los últimos 15 partidos en dos contextos muy parecidos. El de San Mamés, con un equipo, el Athletic, que te va arriba a presionar, que no lo hace de manera muy cohesionada y que acaba dejando mucho espacio a la espalda. Lo aprovecha Trent Alexander-Arnold con los pases en diagonal hacia Mbappé. Y el partido del City, en un repliegue, en un bloque medio, durante casi todo el partido, en las fases en las que mejor estás. Y no me parece casualidad que las dos mejores versiones del Real Madrid las hayamos visto contra equipos que te dejan ese tipo de espacios, ¿no? Entonces creo que el Real Madrid de Xabi Alonso todavía no lo hemos visto. Yo sinceramente sí que soy de los que piensa que un proyecto así y sobre todo en un Real Madrid que tiene una identidad histórica a nivel de juego que es totalmente distinta en su historia moderna, creo que necesita tiempo y creo que necesita un grado de compromiso mayor de los jugadores y sobre todo un cambio de idea que va a llevar trabajo y algo para que veamos algo más cercano incluso al partido que para mí es más Xabi Alonso de todos, que es el partido contra el Salzburgo del Mundial de Clubes. Para mí desde ese entonces fue el mayor Real Madrid de Xabi Alonso como tal, de equipo de autor. A partir de entonces hemos visto algunos días que un poquito más, un poquito menos, pero sobre todo me quedo con lo que te he dicho al principio, ¿no? Que era difícil de imaginar que viésemos un Real Madrid más desconocido en diciembre que en junio. Sí, mira que mencionaste el Mundial de Clubes y hace poquito en un Ujú. partido que me tocó ver, que si no estoy mal, creo que fue el partido contra el PSG. Yo creo que ese partido fue cuando Xabi Alonso le dio una patada al libreto, al tablero, Sí, porque te diría sí, que hasta incluso contra el Borussia Dortmund todavía se estaba viendo en Madrid sí, de Xabi Alonso, no obviamente con sí. matices con respecto a lo que hacía en el Leverkusen, pero se veía la idea de los tres centrales, tenía sus Ujú. dos pivotes con Tchouaméni y Güler,
tenía muy claro dónde podía jugar Valverde, dónde podía jugar en su momento Rodrigo y Vinicius, Gonzalo García, que te cumplía ese rol que te podía cumplir un Patrick Schick en cierto punto que te cumplía el Leverkusen, y contra el PSG, supongo que porque entraba Mbappé, entraba en Bellingham y nunca logró como hacer que cohesionaran, y vimos otra vez al Madrid Ancelotti un poco. Realmente el PSG le pasa por encima y opino igual. Desde entonces siento que va rotando, tiene momentos en los que seguimos viendo esa especie de esquema de tres centrales. De hecho, contra el City se ve que Asensio se para por derecha, tienes a Rudiger en el centro y Tchouaméni se baja mucho a dar salida, a veces es carreras, o sea, pero sí se nota que no termina de dar con la tecla. No sé si es que no confía en que este esquema que él usa va a funcionar con estos jugadores, porque sí es verdad que requiere una presión bastante alta. Yo lo que noto es que en ataque el equipo es demasiado desordenado. Algo que yo notaba es que pasó contra el City, pasó contra el Celta también, y con los juegos que ha perdido y los que ha empatado, que es que lo agarran mal parado muy seguido. Da la sensación de que apenas la pierden es sí o sí una jugada peligrosa que Courtois tiene que salvar. Y estuve mirando y noto que hay mucho desorden. De repente, no es como el PSG, que tiene una especie de caos, pero es un intercambio constante de posiciones, sino que aquí vemos cómo Mbappé y Vinicius se juntaron y se quedaron parados en la misma banda. Valverde se desesperó que no tocó el balón y se metió al centro. Bellingham de repente te aparece por derecha. Güler se metió, se supone que era pivote, pero subió hasta cierto punto, y Tchouaméni quedó mal parado porque lo tenía que cubrir. Noto que él no ha logrado implantar todavía ese orden al equipo. ¿Tú crees que es directamente culpa de él, como se le atribuyen muchos, o crees que ya hay un tema de actitud de los jugadores, incluso del mismo perfil, que no están acostumbrados a tener tanto orden táctico? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. No estoy para nada de acuerdo con la gente que piensa que esto es un 100% de culpa del entrenador, porque el Real Madrid trae a Xabi Alonso precisamente para cambiar las cosas y para darle al equipo aire fresco, una forma nueva de jugar, porque si no, no traes a Xabi Alonso, si no, traes a un entrenador, yo que sé, de un perfil más ancelotiano, ¿no? Un entrenador más experimentado, que tenga ese perfil que, y no me gusta entrar en el estereotipo de que sea un gestor, porque yo no creo en eso, pero nos entendemos, ¿no? Otro perfil. Digamos que traes a Xabi Alonso para que el equipo sea un equipo dominante con la pelota, para que muerda arriba y para que practique ese estilo de fútbol moderno, entre comillas, que está llevando a los grandes clubes de Europa a ganar, porque es un tipo de fútbol que hoy en día casi todo equipo que quiere aspirar a ganar grandes cosas lo acaba practicando. Creo que está quedando bastante atrás ejemplos de equipos más de bloque bajo y contragolpe que son campeones. Creo que eso, el fútbol moderno nos está llevando hacia esa tendencia, mucho más de equipos presionantes arriba, que cuanto antes recuperen la pelota en zona de campo contrario, mejor para ellos. Y creo que el Madrid se quiere dirigir hacia eso, y es normal, porque como institución, como club histórico, tiene que estar a la vanguardia, y creo que es una decisión lógica a todas luces en el momento en el que se le trae, porque hay consenso, porque es un hombre que conoce la casa y porque creo que la planta noble del Bernabéu, digamos que casaba a todas luces, ¿no? Pero claro, ya según llega, yo tengo la sensación de que él, seguramente, esto no tengo la información, pero para hacer ese estilo de fútbol, para practicar su fútbol, él necesita otro perfil de futbolistas en según qué zonas. Y hablo fundamentalmente de Martín Zubimendi, porque es un jugador que ha reconocido abiertamente que Xabi Alonso era su ídolo, lo ha tenido en la Real Sociedad B, es un perfil que el Real Madrid no ha tenido en los últimos años, y creo que él lo pide, no se lo traen. Bueno, aún así, con todas, yo tengo la sensación de que el hecho de que el equipo empiece jugando mejor en junio que ahora, ha pasado algo ahí, algo nos hemos perdido seguramente, de por qué unos jugadores que empiezan estando convencidos de que hay que presionar, acaban no haciéndolo. El partido contra el Celta del Bernabéu, hicimos un vídeo en el canal nuestro analizándolo en profundidad, y sobre todo hay una cosa que me parece fundamental, y es que el Celta le sale con 3 centrales al Madrid y el Madrid presiona con 2. Xavi ya se ha dado cuenta de que Vinicius en fase defensiva no puede estar por la izquierda, porque no baja. Eso ya se ha dado cuenta y ha puesto a Bellingham ahí, y Bellingham es un jugador con otro tipo de compromiso defensivo bastante mayor. Entonces, contra el Celta acaba poniendo en la primera línea de presión a Vinicius y a Mbappé. Está Mbappé ese partido, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Bueno, el Celta sale con 3 y el que tiene que saltar a tercer central es Jude Bellingham. Pero claro, cuando Jude Bellingham hace ese salto, Tchouaméni tiene que acompañar.
y presionar al pivote defensivo del Celta. Tchouaméni ya no acompaña. Dices, bueno, ¿esto de quién es culpa? ¿Del entrenador que no le ha dicho a Tchouaméni que tiene que acompañar? No creo. Yo creo que el plan de partido está establecido perfectamente la manera en la que hay que generar esa presión alta ante una defensa de tres, y los jugadores lo tienen claro porque ves que hay veces que lo hacen y veces que no. Con lo cual eso no responde a es que no lo tienen claro, es que o se les olvida hacerlo o no hay esa generosidad en los esfuerzos que tiene que haber para que sea efectiva, porque lo peor que puedes hacer en una presión alta es presionar a medias, porque el equipo te salta facilísimo. Entonces yo, digamos que la culpa la veo repartida, no sé en qué porcentaje, pero creo que es parte de culpa de los dos, del técnico por no poder convencerles de lo que tienen que hacer y de los jugadores por no hacerlo. Entonces, creo que, repito, si los pitos del Bernabéu del otro día, yo creo que están más encaminados a, oye, ¿por qué habéis corrido hoy así? Y contra el Celta no corristeis ni la mitad, o contra el Elche, o contra... Dices, bueno, pues yo creo que es un poco esa repartición de las culpas, pero obviamente el máximo responsable es el entrenador y no estamos viendo un Real Madrid que juegue bien, tampoco en la fase ofensiva, que eso quizá no es tanto de compromiso del equipo, quizá hay que empezar a probar distintas cosas para atacar bloques bajos, intercambio de posiciones, desmarques de ruptura. Por ejemplo, el City, que es un equipo que muchos partidos en la Premier League también se encuentra contextos de bloque bajo. El partido contra el Sunderland, que es un equipo que se está saliendo, equipo revelación en la Premier, le plantea ese tipo de partido. ¿Cómo lo soluciona? Pues moviéndose permanentemente. Doku aparece por la derecha, por la izquierda, Foden se intercambia la posición con O'Reilly. O sea, movilidad y ataque de bloque bajo. Y eso tampoco lo vemos en el Madrid. Entonces, por eso digo que creo que es una culpa repartida, pero creo que no solo puedes echársela a Xabi Alonso. Sí, de hecho, me hiciste acordar que hace un tiempo yo había hecho un video analizando al Real Madrid, eso fue yo creo que hace como un año, que fue como cuando íbamos a mitad de temporada, la temporada pasada, de hecho, en el que yo estaba estudiando la parte defensiva y algo que yo notaba mucho era que esto también tiene que influir mucho el técnico, pero habla mucho de los jugadores. Eh, por ejemplo, podía pasar que Vinicius en efecto caminaba. Llega hasta el central que él tenía que presionar, no lo presiona. Se le queda viendo, trota, como que guardando energías. Y Bellingham atrás se ve cómo le grita, como presiona, Sí, no pasa, y el mismo Bellingham se cabrea y va a presionarlo. Se claro. desespera porque no ve presión y él sube ahí. Esto lo podemos ver como compañerismo, como carácter, pero Bellingham está dejando un hueco. Él no debería ser el que presione para allá. Claro. Entonces, Tchouaméni es un jugador que no es necesariamente agresivo, es un tipo que defiende bien espacios, pero es relativamente conservador. Entonces, claro, también por un tema de estilo, por eso es que él no sube, porque también él me imagino que queda como, se supone que tú no vas para allá. ¿Qué hago Claro. entonces? Quedo aquí a mitad de camino, si subo hacia allá, estoy dejando un hueco en la mitad, si me quedo, ese va a seguir solo. Lo mismo a veces le pasa a Valverde, que empieza a desesperarse y presiona más Sí, adelante de lo que debería y ahí se empiezan a armar los desastres. Yo creo que tema fichajes me han gustado dentro de todo. Me parece que Hausen, sí, algunos partidos sí. puntuales sí se la ha visto un poquito que lo sobrepasa la situación, pero en general me ha gustado, me gusta mucho. Es un central con excelente salida de balón que te da mucha calma. De alguna manera, Hausen tapa el hecho de que el Madrid a veces tenga tantos problemas para salir jugando, porque ya de por sí él puede filtrar un pase entre líneas y te resuelve algo que no te da ni Militao ni Rudiger, y Asensio te lo da a veces, porque a veces Sí, también se complica además. Carreras me ha gustado. Creo sí, que se ha encontrado en un contexto en el que le ha tocado hasta jugar de central. O sí. sea, ha tocado a veces en diferentes posiciones y te resuelve, más tanto o no. Sí, es verdad que mucha gente se emocionó y lo empezó a comparar con Lamine Yamal y pues sabemos cómo es la En el gente, se momento, emociona mucho porque pues, joven de 18 años, quieren compararlo y para mí más tanto no entró básicamente porque te da un perfil que no te da un Nico Paz, donde un Nico sí, Paz en el cómo es punto focal de ese equipo y los balones pasan por él. Más tanto no defiende más, no tiene problema en tener un rol más secundario y creo que, a pesar que en los números no se ve, sí se nota esa falta de organización, esa falta de presión que tú mencionas. ¿Tú crees que, a ver, Subimendi yo lo veo muy difícil ya? O sea, dudo mucho que se sí, vaya a la sala en mucho sí, sí, tiempo y te va a tocar pagar una plata importante si quieres sí, lanzarte por él. A mí me viene a la mente Alex García como reemplazo low cost, alguien vale, que tiene buenas salidas, tiene mucha movilidad, ya conoce cómo juega Xabi Alonso, porque el experimento de Guller ahí no termina de funcionar. no, Yo le
Tenía mis dudas en su momento, porque sí es verdad que tiene algo más de pausa, pero no deja de ser un extremo que le gusta hacerse de 10. Y lo mismo, Mm, sube en exceso, o le pasa algo similar a lo que le pasa a Bruno Fernández en el United, que en una Sí, posición en la que se supone que debes tener control es alguien que está todo el tiempo arriesgando y filtrando pases y se arriesga muchas pérdidas. ¿Qué otro claro. perfil te gustaría ver ahí o que crees que podría resolver hasta cierto punto lo que le pasa al Madrid en esa zona? Pues ahí hay un jugador que sonó mucho y es verdad que no, que luego no terminó de cuajar y yo creo que no hubo ni acercamiento, pero Angelo Stiller. A mí Stiller es un jugador, el del Stuttgart, que me parece que es exactamente eso. O sea, de verdad pienso que quizás es un reemplazo que no te va a costar una millonada espectacular. No estamos hablando de rangos de precio de los Zubimendi, Vipiñas y demás de la vida, que son imposibles, pero creo que es un futbolista que podría hacer ese tipo de papel. Creo que es un jugador que encaja perfectamente en esa posición. Tiene muy buen pie, muy buena visión de juego. Es un jugador que defensivamente tampoco es súper especialista, pero que puede cumplir bien. Y yo creo que es un jugador que el Madrid, no sé si debería tener mirado, pero yo creo que mirado sí que lo tenía y al final no se decidió por acometer el fichaje. Pero es un perfil interesante. Luego, el tema de Adam Wharton, por ejemplo, que es jugador de Premier League, que parece que va a ir al Mundial a todas luces, y ojo, porque incluso parece que va a ser titular con Thomas Tuchel en el Mundial, también es un perfil que puede encajar bastante ahí. De todas formas, yo creo que el Madrid no acostumbra a fichar casi nada en el mercado de invierno y lo que acostumbra a fichar son muy pequeños parches de un delantero cedido para 6 meses o algo parecido. Entonces yo creo que el Madrid no va a hacer muchos fichajes y ese problema lo va a arrastrar hasta final de temporada seguro. El tema de Guller, yo coincido contigo, aunque no creo que es un experimento que quizá con los años y con la experiencia pueda llegar a ser un jugador de ese perfil, pero a mí ahora mismo me parece que está muy lejos, está muy, muy lejos de ese tipo de futbolista. Y además creo que si le retrasas tanto su posición, pierdes su principal virtud, que son los últimos metros. O sea, es un jugador diferencial, es el jugador que más ocasiones claras genera de la liga jugando de media punta. O sea, en esa zona es donde hace daño, ¿no? Entonces, ponerle tan atrás, en un poco el paralelismo ese que hacías con Bruno, y le pasa lo mismo al United. ¿Por qué juega Bruno tan atrás? Porque no hay otro, ¿no? No hay otro jugador de este perfil. Entonces, bueno, creo que el Madrid tiene ahí un agujero y creo que lo va a seguir teniendo hasta final de temporada. Es verdad, tengo que decir que tengo la sensación de que Tchouaméni con el balón está creciendo. Eso es un poco de las pocas notas positivas que lleva el Madrid en lo que va de año, que es un jugador que desde que le pitaron aquel día en el Bernabéu ha crecido mucho defensivamente, pero creo que con el balón está un poquito mejor y creo que va interpretando mejor según qué situaciones y eso obviamente le va a venir muy bien al Madrid. Sí, claro. Ya pasando, vamos al otro equipo de Madrid, vamos con el Atlético. Ujú, Es un equipo que despierta muchas pasiones. De hecho, tengo amigos acá que son fans del Atlético. Es un ujú. eterno debate porque es un equipo que más gasta en la liga, sino el que más. Pero sí es verdad que a pesar de que gasta mucho dinero, no me parece una plantilla excepcional. Veo muchos nombres que me pueden gustar, pero soy consciente que si pongo estos nombres en otros equipos grandes, yo creo que no Ya. juegan titular. Serían jugadores de rotación como mucho. Ujú. Simeone ha experimentado todavía con hacer un equipo un poco más ofensivo, un poco más fluido, se le ven cosas, pero da la sensación de que este equipo vuelve a lo mismo. Al momento en el que pareciera que tiene que arriesgar más, vuelve a ese perfil conservador de vamos a cerrar atrás, mantener un bloque más cerrado y ver que aparece el contraataque. Primero, ¿tú qué opinas del Atlético esta temporada? ¿Te parece que es lo que esperabas o esperabas algo más de este equipo? Pues yo creo que es un equipo, fíjate, yo sigo pensando que es un equipo que va a llegar muy lejos, pero claro, ¿qué es llegar muy lejos para el Atlético de Madrid? O sea, ¿qué hay que exigirle al Atleti? Hay que exigirle que pelee la liga hasta el final. Creo que eso es un mínimo exigible. O sea, no digo que haya que exigirle que la gane o que esté a un punto, pero sí que creo que no se puede descolgar en marzo o no se puede descolgar en febrero. Creo que tiene equipo, tiene plantilla y tiene sobre todo profundidad de plantilla, que quizás es algo que otros años no ha tenido, como para estar ahí hasta el final. Y creo que es un equipo que, fíjate, para mí, los picos de fútbol de la liga, de equipos de la liga, el Atlético de Madrid probablemente haya sido el equipo que mejor pico de fútbol le he visto. Eh, Quizá con el Barça, precisamente contra el Atlético de Madrid, que tuvo 20 minutos también muy, muy buenos, que recordó al Barça del año pasado, pero creo que es un equipo que cuando tiene
el momentum, que se suele decir, y cuando está bien enchufado, juega muy bien, porque tiene jugadores muy buenos. Es que Julián Álvarez es top mundial, que ahora está mal, cierto, marcó el otro día después de no sé cuántos meses fuera de casa. Tiene un jugador como Pablo Barrios, que es una pedrada mía. Yo creo que Pablo Barrios dentro de 3, 4, 5 años va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. Lo creo de verdad, porque creo que es un jugador que tiene una capacidad de dinamismo en la conducción que te cambia partidos. Luego es verdad que tiene muchos fallos en la entrega, arriesgar demasiado cuando no tiene que hacerlo. Defensivamente es un jugador que tiene mucho que mejorar, pero le veo ese potencial. Coque ha mejorado mucho las prestaciones que se presuponía que iba a tener, porque nadie le daba como titular. Cardoso no termina de entrar. Y luego ha encontrado en Giuliano Simeone un jugador que está creciendo mucho técnicamente, aparte de lo que ya se le presuponía de la garra, de la entrega y todo esto que ya se le presupone o no se negocia, pero es un jugador que en la presión es fundamental y es un Atlético de Madrid que es más presionante que otros años arriba. Eh, Tiene la intención de ser un equipo dominante, pero es verdad, coincido contigo, que echo mucho en falta que esos picos no sean permanentes y que no sea un equipo valiente todos los días contra, da igual el rival. El otro día contra el PSV tiene 10 minutos que son un desastre, pero un desastre. Los primeros 15-20 en Holanda, que yo entiendo que es un campo muy difícil, que es un equipo, el PSV, que ha ganado al Nápoles y que ha ganado al Liverpool goleándoles, o sea, es un buen equipo, pero yo he hecho en falta que en los partidos en los que a priori eres muy favorito, o no tan favorito, pero tienes las de ganar, oye, salgas a mandar desde el minuto uno, porque la segunda parte de Atlético de Madrid, o incluso desde esa primera media hora, vimos un equipo que ahogó al PSV, que es que no le dejaba respirar, y dices, joder, es que tienes equipo como para hacer ese tipo de planteamientos, ¿no? Tienes equipo, tienes jugadores para morder. Julián muerde, Juliano muerde muchísimo, Nico González, ni te cuento, o sea, tienes equipo como para intentar quitarle al rival la pelota en su campo. Y cuando lo hace, se ven los mejores picos de fútbol del equipo. Con lo cual, creo que el Cholo tiene esa idea, creo que la ha demostrado en muchos partidos, pero sí que le sigo echando un poco en falta y un poco en cara que no sea algo permanente, que te pongas por delante y no digas, vamos a resguardarnos. No, es que quizá el siguiente paso del Atlético de Madrid es, vamos a arriesgar un poco más, ¿no? Ya que tenemos equipo, ya que tenemos plantilla, vamos a seguir y se pueden dar resultados como el día del 5-2 al Madrid. O sea, creo que tiene equipo como para arriesgar todavía un poquito más y creo que es un equipo que ya este año ha demostrado dar ese pequeñito salto de ser un poco más valiente. Le falta ahora mantenerlo y le falta, lógicamente, continuidad también a veces en cuanto a los resultados, ¿no? Porque es verdad que pierde contra el Barça, que puede entrar en tus planes, ¿no? Pero luego la visita a San Mamés ante un Athletic que venía muy mermado y pierdes, yo creo que de manera justa, aunque fue un partido igualado, pero creo que es bastante justo. Y es verdad que luego tiene pinchazos que no te esperas, ¿no? Entonces, bueno, yo le veo que va a estar ahí hasta el final, yo creo que estoy casi convencido, y tiene equipo como para ello. Ahora, que haya que exigirle, como decías tú, porque los jugadores que tiene son muy buenos, pero los comparas con los de Madrid y Barça y meterías a pocos en un once inicial, ¿no? Entonces, creo que teniendo en cuenta todo esto, hay que exigirle llegar hasta el final, pero no creo que haya que exigirle ser campeón. Es un poco eso. Sí, mira que se me hace muy curioso lo que tú mencionas, que es el tema de cómo cuando parece que está llegando en ese momento, en ese pico de fútbol tan alto, Simeone prefiere Ujú. resguardarse. A mí me llama la atención porque yo siento que el punto más débil de ese equipo es la defensa. O sea, tienes en la Sí, delantera muchas herramientas, Julián Álvarez te hace de todo. Griezmann sí es verdad que obviamente por temas de edad ha bajado el nivel, pero sigue siendo alguien que te puede dar buenos minutos, alguien que maneja excelentemente los contraataques, parece que siempre decide bien, obviamente ya no tiene esa velocidad, entonces llega más tarde a muchas jugadas, pero sigue decidiendo bien. Si se te complica mucho, tienes a Sorlot que casi que gana cualquier centro que le mandes. Raspadori también es alguien muy móvil. Mencionabas a ujú, Simeone que sigue mejorando en la parte técnica porque siempre le ha faltado esa parte de la finalización. A veces siento que sí, cuando llega a meter un centro, más que un centro, la tira sin mirar a veces, como que sí, esperando lo mejor que ocurra, pero mm, es un tipo que te hace la banda y nunca se cansa de sí, presionar, tiene la entrega. Pero en defensa, a ver, tienes a Lenormand, que en su momento cuando lo ficharon a mí me gustó. Venía de ser central sí, titular con la España que ganó la Eurocopa, me pareció un muy buen fichaje. Y a partir de ahí el nivel a bajar, como que empezó a tener desconcentraciones un poco extrañas. Tenía a José Jiménez que
nunca llegó a ese potencial que se le veía de quizás sucesor de Godín, si es alguien que tiene garra y liderazgo, pero también es alguien que tiene muchas desconcentraciones en partidos clave. De hecho, recuerdo contra el Barça hubo un balón que regala inexplicable, un balón que Sí, estaba muerto y casi que sin mirar con displicencia se la pasa atrás y se la regala creo que a Yamal. O sea, tiene muchos errores de este tipo que son peligrosos. Hanco, que Simeone insiste de poner lateral izquierdo de carrilero, no me convence, probablemente pueda crecer y llegar ahí, pero no le veo ni el juego de pies ni la visión para estar cómodo. Siento que tiene una tendencia extraña a probar demasiado de lejos y yo no he visto que meta un gol o que por lo menos pase cerca, pero lo intenta. Sí, probablemente tiene esa instrucción de que se suelte un poco más, pero noto que son jugadores que no son de talla mundial y ya, te pueden salvar en momentos puntuales, pero si tu estrategia es al final del día meterte atrás y tratar de asegurar, necesitas tener defensas que no fallen, o por lo menos que fallen muy poco. Desafortunadamente estos fallan mucho. Mencionabas a Pablo Barrios, a mí también me gusta mucho, le veo mucho potencial. No sé si decir que va a ser de los mejores del mundo en los próximos años. Creo que va a depender mucho el desarrollo que tenga, porque siento que con Pablo Barrios esperamos que no, pero me da miedo que le pase algo parecido a lo que le pasó a Saúl y Coque. Eran jugadores que sí, daba la sensación de que en su momento, no sé si decir sucesores de Xavi Iniesta me parece demasiado, pero se le veía que tenían un techo muy alto, eran muy buenos en sí, posesión, sabían sumarse en el ataque, pero en el esquema de Simeone se empezaron a ver obligados a tener un rol muy distinto, de mucha sí, más entrega, de sacrificio, que empezó a quitarles galones en otras partes. De hecho, De Paul, que es odiado por muchos, yo siento que De Paul uno de los motivos por los que no funcionó fue ese, que sí. empezó a dejar de lado la parte creativa que ya tenía y empezó a enfocarse más a la parte de la garra con Simeone, y por eso es el jugador que vemos ahora. Me puede preocupar que a Pablo Barrios le pase algo similar. Yo creo que este equipo con un mejor defensa, o sea, nombres mucho más sólidos, puede llegar mucho más lejos. Pero, ¿tú opinas que puede ser solo la defensa o te mantienes con que sí o sí tiene que ser simplemente que mantenga esa valentía de manera más constante? O incluso crees que, como se menciona mucho acá en Sudamérica, que quizás es que ya Simeone ya lleva demasiado rato y no les vendría mal un cambio técnico en un futuro. Es que a mí me cuesta mucho ver a un Atleti sin Simeone. No sé si es porque al final, viviendo en Madrid y en España, pues lo tenemos muy, muy arraigado y como que no nos imaginamos el Atleti sin él. Pero, a ver, es verdad que yo creo que él se va a ir cuando él quiera. Yo creo que nadie en el club le va a decir, no, es que tu ciclo ha acabado porque ha sido tan importante en la historia del Atlético de Madrid, un equipo que llegó a estar en segunda división, que no era ni mucho menos un habitual en la Champions. Eso se ha convertido en habitual cuando ha llegado Simeone. Y claro, todo el metropolitano que se ha construido es gracias a lo que ha hecho Simeone. El estatus que tiene el Atlético de Madrid hoy en día, entre otros, es gracias a Simeone. También se ganó una UEFA Europa League con Quique Sánchez Flores. También, obviamente, Luis Aragonés, un técnico importantísimo en su historia, pero creo que él se va a ir cuando él quiera y sí que creo que él está intentando, eh, digamos, proponer cosas nuevas y por eso creo que es un equipo que por momentos es más valiente. Y luego creo que de alguna manera su subconsciente le dice, bueno, ¿no? Con un poco de Ya mucho. mesura. Y bueno, creo que en ese equilibrio muchas veces le ha salido bien. De hecho, creo que la racha que tiene el año pasado de, creo que son 15 partidos sin perder, que termina en Navidad líder en liga, creo que el equipo jugaba bastante peor que ahora. Bastante peor. Y aún así no perdía. Y era un equipo más seguro defensivamente. Entonces, es verdad lo que comentas, que no tiene defensas de talla mundial. Creo que la mejora defensiva del Atlético de Madrid pasa porque Jiménez encuentre regularidad y no se lesione, porque creo que de todos los defensas que tiene es uno que potencialmente sí puede ser top mundial, pero claro, defensiva, o sea, físicamente tiene muchos problemas. Lenglet, a mí es un jugador que me gusta mucho con la pelota, pero es verdad que defensivamente muchas veces tiene idas de olla que no te explicas. Ruggeri, un poco a medias, es un poco un perfil así que no terminas muy bien de ver qué es. Nahuel Molina, yo lo siento mucho, pero Nahuel Molina, o sea, es que es muy difícil de defender. O sea, con el balón, bueno, últimamente mete algún buen pase, tiene algún disparo bueno. Cuando juega por delante de Llorente, a veces hemos visto una buena versión, pero es que defensivamente es una cosa que el otro día Driouge, el extremo izquierdo del PSV, vamos, le hizo 8 rotos seguidos.
Entonces, bueno, creo que echa mucho en falta la baja de Llorente ahora mismo, que es un jugador que estaba espectacular de forma. De hecho, para mí va a ser titular en el Mundial con España. Si Carvajal no llega bien, creo que tiene que ser él. Eh, y bueno, creo que pasa por una mejora individual de cada uno, pero es verdad que no tiene defensores top mundial. Y Janko, siendo un buen futbolista, no lo es. Eh, y vamos a ver Pubil, porque Pubil de central lo está probando ahí. Creo que todavía le falta mucho recorrido, porque tiene muchas cosas de ser lateral reconvertido y a veces sale mal de zona. Y bueno, necesita un poco de corregir esas cosas, pero si consigue armar un Llorente, un Pubil en buena forma, Jiménez y Janko por la izquierda, que defensivamente te ofrece más garantías que Ruggeri, bueno, yo creo que es un equipo que puede mejorar mucho defensivamente. Sí, estoy de acuerdo. Mira que había olvidado el tema Molina. A mí era un jugador que le tenía algo de fe. O sea, era consciente que obviamente se armó mucho hype por cómo le fue en el Mundial. Y al Claro. principio no me pareció mal. Me parecía que era alguien correcto, que daba mucha energía en la banda, se proyectaba bien. Y era correcto sin más. Sí notaba que necesitaba bastante apoyo, porque era alguien Sí. que quizás por las subidas que hacía dejaba mucho espacio y por tema de desconcentración. Yo noto que a él le pasa algo similar a lo que le pasa a Alexander Arnold, que es que cuando no están concentrados en defensa, no te van a hacer nada. O sea, de verdad los van a destrozar en cada drible y desafortunadamente a Molina le está pasando eso. Vamos a ver Sí. cómo contra el Atlético. Y ya para cerrar, vamos a hablar del Barcelona, que Ujú. recupera el liderato después de un inicio un poco convulso, muchas lesiones. Un equipo que, recordemos que a diferencia de los otros, casi no ficha. Llega Rashford, llega Rooney, o sea, llegan jugadores muy puntuales. Se te va Íñigo Martínez en el último momento y entonces no lo pudiste reemplazar. Está líder de liga ahorita, parecerá que está recuperando sensaciones, pero de repente tiene un juego como lo que pasó contra el Chelsea, que no es que no te explicas, pero da la sensación de que está cerca, pero todavía no está listo. ¿Qué opinas del Barça esta temporada? Bueno, el Barça tiene una situación en la que yo creo que no está a su mejor nivel, y creo que eso es algo palpable y evidente cuando ves los partidos. Sí que es verdad que de los tres equipos españoles me sigue pareciendo con diferencia el más fiable, y ahora me explico. Creo que defensivamente tiene más problemas que el año pasado, pero no tantos más. O sea, lo que pasa es que ofensivamente no está tan brillante, y creo que una cosa en la balanza, digamos que pesa más sobre la otra precisamente por eso, ¿no? Porque no hay esa brillantez ofensiva que sí que viste la temporada pasada, con un Lamine Yamal que estaba infinitamente mejor que ahora, porque Lamine lleva varios partidos que no está a su mejor nivel. Lo ha probado por dentro también, cuando no ha estado ni Olmo ni Fermín, con Rooney por derecha. Yo creo que es un jugador que puede acabar tendiendo en su carrera a ser posición más centrada, como le pudo pasar a Messi en su día, ¿no? Pero creo que todavía no está en ese punto y creo que sigue siendo mucho más amenaza por la derecha. Y creo que la mejora del Barça, así como creo que en el Real Madrid hay muchísimo trabajo por delante y tiene que cambiar muchas cosas para que el equipo sea candidato de verdad a todo, y en el Atlético de Madrid, con los matices que hemos comentado, creo que tiene que ser un equipo más regular. Creo que la mejora del Barça pasa más por un nivel individual que otra cosa. Creo que cuando esos jugadores recuperen su mejor versión, es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega y que sabe exactamente los automatismos que tiene que tener cada uno. Lo que pasa es que a nivel individual hay jugadores que están lejos de su mejor nivel y son los jugadores que te aportan ese brillo y te aportan ese decir, oye, es que el Barça ha jugado muy bien, ¿no? Curiosamente, bueno, aquí hay una cosa, creo que el equipo también, esta temporada, el año pasado también, ¿no? Pero este año creo que es hasta cierto punto muy dependiente de Pedri. Creo que hay un Barça con Pedri y un Barça totalmente distinto sin él. Es normal, porque es el mejor centrocampista del mundo para mí, junto con Vitinha. Son diferentes, pero son los dos mejores para mí. Eh, y claro, Pedri es que entiende en cada momento de partido lo que tiene que hacer, lleva al equipo a donde él quiere. Es un jugador superlativo, o sea, superlativo. Y claro, cuando él no está, el Barça pierde el timón, porque estamos viendo que Frenkie de Jong, que parecía indiscutible y para mí creo que debe serlo, aunque no esté todavía a su mejor nivel después de la lesión, ahora parece que ha entrado Eric García en ese doble pivote porque a Flick le aporta mucho equilibrio al lado de Pedri. Entonces creo que sigue probando cosas el equipo, pero creo que esa mejora, siendo ya hoy el equipo más fiable de los tres, a pesar de esa derrota en Stamford Bridge, que creo que lo hubiera pasado a los tres por igual, porque si quieres, luego esto es otro tema, ¿no? Pero
la Premier vuela y los equipos de Premier vuela, porque el mismo Chelsea luego el fin de semana empata contra un equipo de zona baja, con lo cual, pues eso. Entonces, creo que lo hubiera pasado a los tres, pero creo que el Barça, de los tres ahora mismo, es el equipo que tiene más cerca su mejor nivel, estando todavía, para mí, relativamente lejos de ese nivel. Sí, yo noto que uno de los grandes problemas del Barça este año ha sido para mí, más que la línea alta, que es lo que más se le ha criticado, para mí Ujú. es la presión. Yo he notado Sí, que también. para una línea tan alta, tu presión tiene que ser muy intensa, y muy coordinada. Y en Ujú. muchos momentos, ¿por qué vienen tantos desbalances? Porque la persona del equipo contrario que te está haciendo el pase filtrado está solo, no está teniendo Sí, presión. La idea de esa línea alta, obviamente, es que los tipos la tengan que pasar sin mirar, básicamente, porque no tienen tiempo de pensar qué hacer. De hecho, no es por pegarle a Araujo, que no viene muy bien, pero me acuerdo en el partido imposible. contra el Celta, que uno de los goles que hace, creo que si no estoy mal, es el segundo. Es una jugada en la que, sabes que cuando el Barça, cuando el contrario sale jugando, el Barça te pone tres arriba. Y si el equipo va hacia la banda, el lateral es el que salta a presionar ahí adelante y el central se Ujú. empieza a mover y uno de los volantes se mete más con los centrales a ocupar el espacio. El Celta sale a la banda, no me acuerdo del nombre del jugador en ese momento, y Eric García es el que tenía que ir a presionar y Araujo lo llama, le dice, no, ven y vamos a mantener la línea. Araujo ahí falla, porque cuando pasa eso, este jugador tiene todo el tiempo del mundo para avanzar y filtrarle un pase a Borja Iglesias. Claro. Y ahí es cuando, si no estoy mal, les empatan el 2-2. O sea, ha habido un problema ahí con esa coordinación, más que mantener bien la línea, que estoy de acuerdo que Íñigo Martínez te daba mucho eso, y que quizás ahorita que te estás dependiendo mucho de un Cubarsí de 18 años, que estás, a pesar que es muy buen central, obviamente, le estás pidiendo mucho. De una niña con una defensa tan alta, un equipo que arriesga tanto, con tan poca experiencia, no es fácil. Si es verdad que ahorita Claro. con Gerard Martín cambia un Ujú. poco la cosa, siento que más por la defensa es más por la salida de balón, tiene mejores Sí. ángulos de pase que no estabas teniendo antes, pero pasa para mí también más que todo el tema de la presión. Una vez esa presión se coordine mejor, pero este equipo creo que necesita un 9. Lewandowski ya está, se le está notando mucho el tema de los años. Si es verdad que en su día te puede meter un hat-trick como si nada, pero está siendo muy común partidos en los que le cuesta meter una, que puede tener cuatro y Sí. no las termina de meter. Y Ferran también es de racha, es alguien que a mí Ferran, yo siempre lo he dicho, para mí es un perfil similar al de Trossard o en su momento Diego Goyota. Son jugadores que Ujú. cuando son rotados te dan mucho, porque tienen ese dinamismo, esa velocidad, esa ruptura de espacios, pero que cuando empiezas a ponerlo de titular muy seguido te empiezas a dar cuenta por qué deberían ser suplentes. Claro. Empiezas a notar que fallan muchos controles, empiezan a tener más desconcentraciones, no son tan clínicos. Yo opino que al Barça le hace falta un 9 que suena mucho Guirassy, que creo que es el que más me Ujú. encaja por nivel y por precio. Otro 9 me parece muy Sí. caro. Pero tienes mucha razón con lo de Pedri. ¿Tú cómo crees que puede ser la solución ahí? Porque yo lo que noté, y esto lo hablé hace poco, creo que lo hablé en Threads, que es que parece que el Barça con Pedri juega a un ritmo de posesión, pero si no está Pedri, el Barça va a jugar contragolpe. No tiene absolutamente nada de control y solamente juega transiciones rápidas. ¿Tú crees Claro. que se resuelve con un fichaje? ¿Se resuelve con que De Jong tenga mucho más injerencia en el ritmo? ¿O crees que es algo que básicamente el Barça va a tener que vivir por el momento? Es que yo creo que es algo que, que va a ser inherente a la temporada. Creo que vamos a ver un Barça con Pedri y otro sin él. Creo que es ese tipo de jugador, ¿no? Cuando tienes un jugador tan bueno, pues obviamente lo tienes para lo bueno y para lo malo. Y lo malo es que cuando no está, pues mira el Madrid. Cuando no está Mbappé, el siguiente que lleva más goles es Vinicius. Son 25 Mbappé, 5 Vinicius. Pues eso pues lo notas muchísimo, ¿no? Entonces en el Barça pasa lo mismo con Pedri. Curiosamente, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, Pedri es el jugador que es capaz de atacar ese bloque bajo mediante pases hacia atrás. Y esto es un poco una cosa muy loca, ¿no? Porque dice, ¿cómo vas a atacar un bloque bajo mediante pases hacia atrás? Bueno, pues es que si nos ponemos ese partido, vamos a ver que justo cuando mejor está el Atlético de Madrid defensivamente, la manera de desajustar ese bloque y de hacerles salir de la cueva, lo entiende Pedri perfectamente, que es, oye, en vez de dar un pase que haga progresar al equipo, como nos vamos a estrellar contra la barrera, voy a hacer pases de distancia de relación muy pequeña, muy cortitos, o bien laterales o bien hacia atrás. Y según voy haciendo pases hacia atrás, me la devuelven, voy arrastrando de la cueva a los centrales del Atlético de Madrid y a los centrocampistas, y en algún momento ese viaje conjunto se va a desconfigurar, porque es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Y ahí el Barça encontró espacios. O sea, es ese tipo de jugador que contra bloques bajos
es absolutamente necesario jugando en el medio, porque sabe exactamente dónde están los espacios y sabe cómo crearlos, que me parece lo más difícil, ¿no? Entonces, la interpretación de los partidos del Barça depende mucho de Pedri, muchísimo. Cuando no está él, pues según el contexto de partido, lo más adecuado puede ser transicionar, que es un equipo que lo puede hacer y sobre todo desde la llegada de Flick creo que es todavía más vertical en ese tipo de contextos. Pero es verdad que, por ejemplo, los partidos que se le atascan pues son esos, ¿no? De equipos en bloque bajo si no está él. Porque Frenkie de Jong creo que es otro perfil de futbolista y Eric García, bueno, yo no le considero centrocampista todavía, creo que es un central con muy buen pie, pero no le considero centrocampista a pesar de que lo está haciendo bien en esa posición y que esté cumpliendo. Y creo que Frenkie no tiene esa capacidad de un lado a otro, esa interpretación de los contextos y Pedri mejora mucho a Frenkie a su lado, ¿no? Entonces, es que es una respuesta difícil, ¿no? No sé si tiene una solución a corto plazo. Creo que Bernal es un jugador que va a acabar teniendo más minutos, porque ya los últimos que tuvo el último día, a mí me gustó el ratito que estuvo, y creo que es un jugador que tiene buena capacidad para hacer pases progresivos y que tiene muy buen pie, pero claro, es difícil todavía apostar por él. Entonces, no sé cuál puede ser esa solución sin Pedri, pero de momento la conclusión que nos deja es esa, que el Barça es uno sin Pedri y otro con Pedri. También es verdad que si no estuviese Pedri y viésemos una versión del año pasado de Lamine Yamal, muchos de estos partidos se solucionan casi solos, porque él tira arrancadas individuales y si lo sumas a una versión del año pasado de Rafinha, pues ya lo tienes, ¿no? Muchas veces no hace falta ese control de juego y ese cambio de paradigma si tienes a dos estrellas en su máximo nivel. Y lo que decías de Lewandowski es cierto. Yo creo que estamos ante su último año, si todo es normal. Y creo que el reemplazo más, bueno, creo que Ferran se va a mantener, no sé si como titular, porque es verdad que está marcando muchos goles, pero creo que estamos todos un poco de acuerdo en que quizá no es nivel Barça como titularísimo. Y puede ser que Guirassy entre un poco ahí. Se hablaba de Kane, pero Kane es un poco utopía, ¿no? Para el Barça. Muy, muy Entonces, caro y bueno, sí. sí, sí, sí. Veremos, pero yo creo que es un equipo, ya te digo, creo que es de los tres el que está un poco más cercano a volver a encontrar su mejor versión. Sí, yo creo que una solución sería porque yo noto que con Yamal ya está pasando que como ya no tiene el factor sorpresa, ya los rivales lo Mm. esperan. Yamal creo que necesita mucha rotación de posiciones y esto ya lo vimos un poco en los últimos juegos que empezó a aparecer más por el centro del campo, Sí, más casi de número 10, porque a pesar de que obviamente por la derecha te sigue dando mucho, ya los rivales saben que el lateral por esa banda no pasa. Koundé a veces claro, pasa, a veces no, y de hecho estamos viendo un Koundé muy malo. Ahora, viene de meter 2 goles, sí, pero el nivel hasta hace poco ha sido pésimo. O sea, alguien que claro. era un baluarte defendiendo atrás y con buenas subidas cuando le tocaba. Y estamos viendo Koundé que Eric García parece a veces que es la mejor opción en vez de Koundé. Sí, No se sí, sí, confía sí. en él. Entonces creo que una de las soluciones puede ser esa, Yamal empezar a rotarlo más por el centro, porque creo que Olmo no termina de arrancar. Cuando parece que empieza a arrancar se lesiona y Mm. empieza también en ese ciclo que mientras recupera ritmo no se adapta. Y Fermín es alguien que me parece que tiene cualidades muy excelentes, tiene una excelente llegada, muy buen golpeo, pero lo mismo, ante bloques bajos me parece que se pierde. No le veo un jugador que tenga mucha visión o pasa entre líneas, necesita mucho campo para recorrer. Y por ejemplo, mencionabas algo de Pedri, de hecho en el juego contra el Atlético que mencionabas, uno de los motivos por que el Atlético se empezó a enredar más, sabes que el primer gol del Barça es cuando Pedri le filtra ese pase a Rafinha. Sí. Mm. Pablo Barrios, Simeone lo manda, Pablo Barrios a tapar esa zona por el resto del Sí, juego. Así que era una defensa de 6. Entonces el sí. Atlético empezó a perder presencia en la mitad porque tenía un hombre menos, porque empezó a meterse más. Eso te lo causa Pedri. Porque Mm. sí, Rafinha puede picar todo lo que quiera, pero teniendo un tipo como Pedri que te encuentre esos pases, Sí, total. difícil. Y para cerrar acá, tema de la defensa. Parece que Araujo no va a seguir, por lo que se viene leyendo. Parece que la situación desafortunadamente lo sobrepasó. A pesar de que ya me parece que en cierto punto lo de Araujo es indefendible. Sí me parecía que era alguien que era sobreodiado hasta cierto punto. Yo quizás Sí, notaba que cuando hacía algo bien, no fue él. Era que el García cerró antes o que el esquema lo ya. acompañó. Y si pasaba algo malo, había que culparlo a él porque era la moda. Tenemos que buscar a alguien, vamos a Ya. culpar a Araujo. Sí opino que a pesar de que se le nota el compromiso, es el capitán. Si, a ver, si no le importara, no se pondría como está ahora. Claro. Pero
Yo lo comparo con Gabriel Magaláes. Magaláes en el Arsenal en su momento tenía estos mismos errores. Sí, Recuerdo una cantidad importante de partidos que faltas tontas, alguna que otra expulsión, perdidas raras en la mitad, les costó partido. Y Gabriel Magaláes trabajó eso, lo mejoró y es uno de los mejores centrales que hay ahorita. Mientras que sí, Araujo, yo veo que ha empeorado en lo que ya sabía hacer y en lo que se supone que tenía que mejorar, jamás terminó de mejorar. De hecho, Flick empezó a contrarrestarlo con hacer que el lateral de la derecha no subiera, sino que siempre que él jugaba había una línea de tres, sí. con uno de los volantes acercándose para simplificar lo más posible su tarea. Teniendo en cuenta esto, es obvio que el Barça va a tener que buscar un central a este punto porque no Sí, tiene sí. tanta profundidad y es muy arriesgado dentro de todo mantenerte con una línea de centrales tan joven. Suena mucho Marc Guehi, suena Sí. Schlotterbeck, que anda peleado con los de Borussia Dortmund. Mm. Me parece una muy buena opción él. Yo en algún momento consideré probar a Bernal de central y zurdo. Me parece que tiene Bueno, muy buena salida, tiene muy buen físico, que puede resolver sí. muchos problemas. Obviamente, mientras se adapta puede tener sus típicos errores, pero me parece una solución Ujú. interesante hasta cierto punto. Pero, ¿qué opción verías tú buena para el Barça que pueda entrar en la línea central ahorita que está en esta situación? Bueno, a mí Slotterbeck es un jugador que me gusta mucho. Creo que es un futbolista que quizá le veíamos un techo mayor al que va a acabar teniendo. Creo que en ese punto yo, seguramente, la temporada 23-24, yo le veía un central que digo, este chico, como siga creciendo, va a ser top mundial. O sea, ahí es un jugador que me gusta mucho, Slotterbeck. Y luego Marc Guehi, yo creo que te da ese punto más de experiencia, que quizá también es importante en este en este contexto con la pérdida de Íñigo Martínez. Tuvo ese traspaso fallido con el Liverpool de final de verano que estaba hecho, ¿no? Y al final no sé muy bien qué pasó ahí, que no entró bien el fichaje. Entonces, yo de los dos me quedaría con Marc Guehi. Yo creo que le puedes sacar del Palace, porque ya lo iba a sacar el Liverpool la temporada pasada y lo puedes sacar. Y creo que a nivel de jerarquía, a nivel de experiencia, te va a venir muy bien para acompañar a Cubarsí. Y creo que es un perfil bastante necesario ahora mismo en el Barça. También es verdad que no cuenta con Christensen, que parece que ya no entra en los planes del técnico. Y vamos a ver, es que claro, en el Barça siempre hay que tener ese paréntesis en cuenta de la situación económica, con lo cual solucionar problemas de este tipo a corto plazo, pues te tienen que llevar a jugadores de ese tipo, de ese perfil, de un Marc Guehi, ¿no? Que ya es una edad más o menos entrada, es un central que no es de primera línea, es más un segundo bloque. Termina Entonces yo creo que contrato por este ahí, año, de hecho, entonces llegaría libre si es que llega. Entonces, yo creo que es una opción bastante viable. El Barça no puede lanzarse a por un Hausen del mercado, como el año pasado el Madrid, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede estar un poco el tema. Ojalá que Araujo se recupere bueno, y toda esta situación la pueda sobrellevar, porque creo que no es bueno que un jugador tenga que ausentarse por temas de salud mental. Creo que eso es un poco en el debe de todos está, ¿no? Que no ocurra más. Pero bueno, si Araujo vuelve a un buen nivel, vamos a ver si es capaz de mejorar esos automatismos, esas cosas que hacía bien y que dejó de hacer bien. Y vamos a ver qué pasa. Sí que es verdad que Cubarsí tiene mucho margen de crecimiento y yo creo que lo va a acabar haciendo, pero es cierto que esta temporada le estoy viendo también bastante impreciso en cosas que también hacía bien el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, defensivamente es verdad que el equipo está bastante delicado con la buena noticia de Gerard Martín, que creo que físicamente tú le ves y tiene más pinta de central que de lateral, la verdad. sí. Bueno, vamos a ver. Listo, David, acá ya te suelto. De verdad, muchísimas gracias. Fue una excelente charla. Pudimos cubrir todos los equipos y nada, espero que podamos repetirlo en algún futuro. Y hablando de este equipo, la Premier, que está muy interesante. El Liverpool, que es mi equipo favorito, que me ilusioné tanto este mercado y Mal apaño, ¿eh? los peores años que he visto. Y eso que me calé unos años importantes, pero nada, papá, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo acá. Bueno, nada, un placer. La verdad que he estado muy cómodo, me ha encantado. Así que nada, cuando quieras repetimos y hablamos de la Premier o de lo que sea. Y nada, seguir dándole caña, que el canal mola mucho. Y, y nada, un placer. Papá. Muchas gracias a todos de todas maneras. Voy a dejar las redes de David también aquí en los comentarios y en la descripción y hasta el nuevo video. Hasta luego. Chao.